¿Se siente inexplicablemente agotado? Como si una energía vital se escapara de usted sin que entienda la razón profunda. Hay días en que la fatiga lo domina, o pensamientos sombríos parecen parasitar su mente, ajenos a su voluntad. Y, si le dijéramos que hay más de lo visible en esa ecuación de desgaste, la sabiduría ancestral, guardada en misterios ocultos a través de los tiempos, habla sobre predadores en el reino invisible, entidades sutiles que se nutren de nuestra propia luz. No se trata de leyendas lejanas, sino de una realidad energética, que interfiere directamente en su vitalidad, en su claridad mental y en su iluminación espiritual. En este viaje, vamos a desvelar los secretos detrás de esas larvas astrales y parásitos energéticos que, según textos prohibidos y tradiciones esotéricas, se conectan a nuestra energía cósmica. Exploraremos los signos de su presencia, entenderemos cómo operan en las grietas de nuestra aura y, lo que es más importante, descubriremos las prácticas alquímicas que nos permiten recuperar nuestra soberanía y brillar de nuevo. Prepárese para una revelación que puede transformar su comprensión sobre sí mismo y sobre el flujo de la vida. Quédese con nosotros hasta el final, pues el conocimiento que compartiremos es una clave para la alquimia interior y la protección de su esencia. Y mientras nos embarcamos en esta investigación, si este tema resuena en su alma, deje su like, comparta su intuición en los comentarios y suscríbase para no perderse ninguna de las claves que revelamos aquí. El velo está a punto de ser levantado. Esa intuición de algo más detrás del agotamiento no es nueva. La sabiduría ancestral, tejida en los misterios ocultos de las grandes civilizaciones, siempre comprendió que somos más que carne y hueso. Somos campos vibracionales, canales de energía cósmica. Es en ese reino sutil donde operan los predadores energéticos. No son criaturas físicas, sino formas pensamiento, resonancias densas o entidades de planos no físicos, atraídas por nuestras vulnerabilidades, el miedo, la ira, la tristeza persistente, el desalineamiento de nuestra alquimia interior. Textos prohibidos, apartados del conocimiento popular durante siglos, detallan esas interacciones, describiendo cómo esas larvas o miasmas se adhieren al aura, creando fisuras por donde nuestra luz vital se escapa. Ese drenaje constante no solo causa fatiga física, sino que nubla la mente, sofoca la creatividad y, crucialmente, impide la iluminación espiritual. Es un robo silencioso de nuestra fuerza vital, un obstáculo invisible en el camino de nuestra plenitud. Comprender su existencia es el primer paso para recuperar el control de su propia energía y reactivar su potencial máximo. Pero, si existen, ¿cuáles son sus formas más comunes y cómo se manifiestan en el día a día? Prepárese para mirar más allá de lo obvio. Esa manifestación, a veces tan sutil que se confunde con lo normal del cansancio o del estrés, es el campo de caza de esas entidades. Se revelan como patrones repetitivos de pensamiento negativo, sin origen, picos súbitos de irritabilidad, miedo o melancolía que nos drenan la energía vital y sabotean nuestra acción. La alquimia interior, la armonía de nuestros centros, se ve perturbada. Es la sensación de ser observado o la persistente niebla mental que impide la claridad y la iluminación espiritual. La sabiduría ancestral, en textos prohibidos, los describió como formas que se mimetizan con nuestras fallas, alimentándose de nuestras sombras y del desalineamiento de nuestra energía cósmica. No son demonios alados, sino ecos de disonancia, parásitos vibracionales en las fisuras del aura. La pregunta se impone: ¿cómo discernir el cansancio del robo energético? ¿Cómo identificar la firma de esas presencias invisibles en lo cotidiano? El próximo paso exige mirar atentamente los patrones que la sabiduría ancestral nos enseñó a reconocer. Esos signos no siempre son dramáticos, a menudo se disfrazan de mundanalidad, fatiga persistente, una aversión súbita e inexplicable a lugares o personas que antes amaba, una marea crónica de mala suerte que parece más un bloqueo intencional que una mera casualidad. Piense en las pesadillas recurrentes, en los objetos que desaparecen y reaparecen extrañamente, en las fallas electrónicas inexplicables a su alrededor. La sabiduría ancestral advertía sobre la sutil erosión del ser,
la pérdida de la alegría espontánea, la dificultad para sentir gratitud o amor genuino. Estos son los pequeños signos que la mente racional descarta, pero que, en el lenguaje de los misterios ocultos, gritan pidiendo atención. La desarmonía en la alquimia interior se manifiesta físicamente. Dolores inexplicables, sensaciones de peso en los hombros o en la nuca, escalofríos sin frío. La energía cósmica que debería fluir libremente encuentra barreras invisibles, creando estancamiento. Recuerde los textos prohibidos que describen ciertas sombras que se nutren del desalineamiento vibracional. ¿Cómo diferenciar, entonces, una enfermedad física o un problema psicológico común de esos ataques energéticos? La respuesta reside en la persistencia de los patrones, en su naturaleza ilógica, y en la forma en que parecen socavar intencionalmente su camino hacia la iluminación espiritual. No es solo cansancio, es un cansancio que sabotea el alma. No es solo tristeza, es una melancolía que corta la conexión con la fuente de la vida. El discernimiento es la llave maestra que abre la puerta a la protección, pero, ¿cómo afinar esa percepción para ver lo que se esconde en la niebla de lo cotidiano? El arte del discernimiento exige silencio interior, un alejamiento del ruido del mundo. Los signos continúan, la suerte que se desvanece como arena entre los dedos, manifestándose en pérdidas financieras súbitas u oportunidades que inexplicablemente fallan. El bloqueo creativo, esa aridez del alma que impide la expresión genuina y la conexión con el flujo divino. Aumento de la irritabilidad, una ira fría que no tiene origen aparente, corroyendo relaciones y la paz interna. Miedos irracionales, fobias repentinas que paralizan, especialmente en lugares antes amados. Todo esto apunta a una interferencia en su alquimia interior, desequilibrando los elementos sutiles que componen su ser. La energía cósmica, la fuerza vital que le impulsa, parece ser desviada o consumida. La sabiduría ancestral describe esas sombras como predadores vibracionales. Textos prohibidos hablan de su ansia por la luz ajena. Son los misterios ocultos operando en el plano sutil, levantando velos de ilusión para esconder su acción. La dificultad para meditar u orar, la pérdida de interés en su iluminación espiritual, estos son, tal vez, los signos más alarmantes, pues atacan directamente el centro de su fuerza. Reconocer estos patrones es el primer paso, pero, ¿cómo? De hecho, confrontar aquello que se nutre de su propia sombra. Confrontar no es luchar en el plano que ellos esperan, es ascender. La sabiduría ancestral enseña que la fuerza vital, la energía cósmica que fluye por usted, es su mayor defensa, pero necesita estar pura. ¿Cómo purificar un río que ha sido envenenado? La respuesta reside en su alquimia interior, en el trabajo sutil de transmutar el plomo en oro. Esto no es mera metáfora. Los textos prohibidos describen rituales internos, de fuego y agua, de sonido y silencio, capaces de reajustar su campo vibracional. Los misterios ocultos que operan en el plano sutil temen la luz de la iluminación espiritual. Su fatiga es un eco, un síntoma de que la luz está siendo drenada. La cuestión no es solo bloquear el drenaje, sino restaurar la fuente. Es necesario mirar hacia adentro con honestidad brutal, identificar las fisuras por donde su energía se escapa, miedos no confrontados, rencores no liberados, apegos tóxicos. Son esas las puertas que los predadores vibracionales exploran. La verdadera batalla ocurre en el altar de su corazón, en la consagración de su voluntad a la luz. ¿Cómo sellar esas fisuras y fortalecer el templo interior? ¿Dónde encontrar los sellos y los ritos perdidos? Sellar las fisuras no es un acto de fuerza bruta, sino de precisión sutil. La sabiduría ancestral habla de la mente como el verdadero guardián. Cada pensamiento impuro, cada emoción disonante, es una grieta. La alquimia interior aquí es la transmutación de la turbulencia en quietud, del miedo en confianza. Los sellos son, en realidad, actos de pura intención, enfocando la energía cósmica que pulsa en usted para reparar su campo vibracional. ¿Y los ritos perdidos? No están en libros fáciles de encontrar. Los textos prohibidos solo aluden a ellos, ritos que implican el alineamiento con ciclos naturales, la invocación de fuerzas primordiales, el arte de volverse invisible a los
Ojos de los misterios ocultos que se alimentan de su declive. Restaurar la iluminación espiritual no es solo sobre brillar, sino sobre sellar su luz contra las sombras. Pero, ¿cómo, exactamente, se alinea esa intención? ¿Cómo se aprende el lenguaje de los ciclos y las contraseñas de la energía cósmica, que los textos prohibidos mencionan solo en parábolas? El lenguaje de los ciclos no se habla con la boca, sino que se siente con el alma, un eco de la sabiduría ancestral que reconoce la danza cósmica. La energía cósmica no es algo para ser manipulado, sino con lo que sintonizar, como un instrumento que encuentra su nota en la sinfonía universal. Los textos prohibidos no dan recetas, sino claves para la percepción, la alquimia interior. En este contexto, es refinar su propia frecuencia vibracional, convirtiéndose en un receptor selectivo. Piense en esos pensamientos sombríos y no suyos como señales de radio de baja frecuencia, transmitidas por entidades o fuerzas que habitan los misterios ocultos. Buscando una antena, usted con fisuras en su blindaje áurico. La iluminación espiritual no es solo brillo, sino claridad para discernir el origen del impulso, la firma energética de la idea. Muchos cargan la carga de pensamientos que son, en realidad, parásitos mentales, semillas lanzadas en suelo fértil de miedo y duda. Sellar las fisuras es el primer paso. El siguiente es elevar su frecuencia, volviéndose inalcanzable para esas transmisiones de baja vibración. Pero si esos pensamientos no son suyos, ¿quién los envía? ¿Y por qué usted es el blanco? Esas transmisiones encuentran suelo fértil no solo en la mente, sino en los hábitos que forman el ciclo vicioso, el azúcar, el drama ajeno, los lazos tóxicos, el brillo incesante de las pantallas, son todos portales que drenan su energía vital, crean un patrón vibracional denso y predecible, un bucle que se repite sin transformación, negando la alquimia interior. Son misterios ocultos, manifiestos en lo cotidiano, la energía cósmica desviada, estancada en pozos de baja frecuencia. Usted ofrece su atención, su tiempo, su emoción, su energía cósmica a esas fisuras, y el ciclo se perpetúa. La sabiduría ancestral sabía, la salud del espíritu refleja los hábitos. Textos prohibidos hablan de corrientes densas, que atan el alma, impidiendo la iluminación espiritual. Liberarse no es parar, es redirigir energía, sellar el portal. Pero si esos ciclos son tan profundos, arraigados, sostenidos por fuerzas invisibles y patrones internos, ¿cómo se inicia la ruptura? ¿Cómo la alquimia interior rompe la piedra bruta del hábito? ¿Dónde reside la fuerza para reescribir la historia energética que aprisiona? La respuesta reside no en la lucha, sino en la quietud que antecede la tormenta, en la observación atenta de la marea que busca drenar su fuerza. Estos parásitos energéticos operan en los intersticios del ser, en las grietas dejadas por la desconexión. No invaden tanto como hacen eco de frecuencias bajas que ya residen en usted, amplificándolas hasta que consumen la luz. La energía cósmica que debería nutrir su ascensión es desviada para mantener la ilusión de su propia debilidad. Los misterios ocultos enseñaban que la sombra externa es solo un espejo de la sombra interna. La sabiduría ancestral codificó en símbolos y rituales el arte de volverse invisible a esas fuerzas, no por ocultación, sino por saturación de luz. Textos prohibidos alertan sobre las sombras hambrientas que se alimentan de su discordia interna, impidiendo que la alquimia interior refine el espíritu y alcance la iluminación espiritual. Se disfrazan de sus miedos, sus vicios, sus lamentos. La verdadera batalla no es contra ellos, sino por su propia frecuencia. ¿Cómo elevar esa frecuencia a un punto donde la sintonía con lo denso se vuelve imposible? ¿Dónde encontrar la clave para esa elevación, cuando el propio mecanismo de elevación parece bajo asedio? El asedio, vea, se manifiesta primeramente en su propio campo, aquello que la sabiduría ancestral llamaba el cuerpo luminoso, el aura, la envoltura sutil. No es una mera emanación pasiva, sino una entidad dinámica. Piense en ella como su primera línea de defensa y su sensor más sensible. Los misterios ocultos enseñaron que este campo electromagnético personal es tanto un escudo contra influencias externas como una antena que capta y resuena con la energía cósmica circundante. Cuando la alquimia interior se estanca,
cuando las pasiones densas enturbian el espejo del alma, este campo se debilita, se vuelve poroso. Los textos prohibidos describen ciertas vulnerabilidades específicas, grietas creadas por la disonancia interna donde las frecuencias bajas encuentran puerta abierta. La iluminación espiritual no es solo un estado mental, sino una radiación vibracional que fortalece este escudo, volviéndolo impenetrable a las sombras, al tiempo que amplifica la capacidad de sintonizar frecuencias elevadas. Pero si el escudo está moldeado por su propia esencia, ¿cómo restaurar su integridad cuando esa esencia parece contaminada? ¿Dónde buscar la fuente primaria de esa purificación? Esa purificación, la sabiduría ancestral siempre apuntó al origen. Las grietas en su aura, esos cracks, no son accidentales. Los misterios ocultos desvelaron que son las emociones densas, el miedo que corroe, la culpa que aprisiona, el odio que quema, la envidia que languidece, la tristeza que hiela, las que, como golpes constantes, fragilizan la trama sutil de su aura. Cada pulso de sufrimiento intenso o la persistencia en vibraciones bajas abre portales para lo que la alquimia interior denomina miasmas o, en las descripciones de los textos prohibidos, predadores energéticos. No invaden por la fuerza, sino que son invitados por la resonancia, atraídos por la baja frecuencia, se anidan en las grietas que su propia disonancia crea, alimentándose de la energía que las generó. El miedo fortalece el miedo, la duda nutre la duda. Es un ciclo de drenaje que impide el flujo pleno de la energía cósmica, oscurece la iluminación espiritual y mantiene el escudo frágil. Pero si las emociones son las puertas, ¿quién o qué presiona esas puertas para que se abran? ¿El parásito es la causa o solo un síntoma de una influencia más profunda que insiste en cultivar el suelo fértil para la grieta? La jornada de purificación quizás no comience en la grieta, sino en la raíz de la emoción que la plantó. ¿Y quién la regó? Esa purificación nos lleva a la frecuencia. La sabiduría ancestral enseña que todo pulsa. Su estado interior, pensamientos de victimismo, de impotencia, emite una firma vibracional específica en la vasta energía cósmica. Los misterios ocultos revelan que esa frecuencia actúa como una señal. Entidades o energías densas, descritas en los textos prohibidos como predadores, no invaden aleatoriamente, son atraídas por resonancia. Si usted vibra víctima, atrae a aquellos que se alimentan de la energía de esa frecuencia baja. No crean el victimismo en usted, responden a su llamado. Es un ciclo de sintonización. La alquimia interior busca cambiar esa frecuencia. La iluminación espiritual es el resultado de ese cambio. Pero si la frecuencia de victimismo es una invitación, ¿cómo rompemos esa sintonía? ¿Cómo dejamos de emitir la señal que los atrae? Esa influencia no es la posesión que se ve en las películas, donde la voluntad es subyugada. Es algo más insidioso, un eco que amplifica sus propias sombras. No se manifiesta como control directo, sino como una suave inclinación, un susurro constante que refuerza patrones mentales negativos. No puedo, nadie me entiende, no merezco. Esas frases repetitivas no son solo pensamientos aleatorios, son puntos de fijación donde esa influencia sutil se ancla. La sabiduría ancestral siempre advirtió contra la negligencia de la mente, vista como el jardín donde semillas tanto divinas como sombrías pueden ser plantadas. Los misterios ocultos describen como ciertas frecuencias, generadas por la repetición de esas creencias limitantes, crean un campo resonante. Es como si su propia energía, la energía cósmica pulsando en usted, se volviera turbia, creando un faro para lo denso. Los textos prohibidos, en sus pasajes codificados, hablan de predadores energéticos que se alimentan de esa turbación, no creando la oscuridad, sino dándose un festín en ella. La alquimia interior aquí es transmutar esos pensamientos tóxicos en la pureza del ser, un paso vital para la iluminación espiritual. Romper la sintonía no es luchar contra un invasor externo, sino realinear la frecuencia interna. Pero, ¿qué siembra esas semillas iniciales de duda que son tan fácilmente amplificadas? ¿Cuál es el origen de ese susurro? Exactamente, la metáfora de las rémoras astrales es precisa. No un asalto directo, sino una succión lenta y constante. Imagine su energía cósmica, esa luz vital que anima el ser, siendo desviada,
como un río que tiene pequeños canales abiertos hacia tierras áridas. La consecuencia, cansancio que ningún sueño disipa, una niebla mental que impide el enfoque y la claridad, la confusión. Y lo más insidioso, la desconexión, el hilo dorado que lo conecta a la fuente, a su propia esencia y a la red mayor de la existencia, parece flojo o roto. Esa erosión de la vitalidad es el tributo pagado por mantener la frecuencia baja, el jardín mental infestado. La sabiduría ancestral enseña que el cuerpo energético refleja el estado de la conciencia. Los misterios ocultos detallan cómo ese sutil drenaje impide la alquimia interior, volviendo la búsqueda de la iluminación espiritual un camino empinado y exhaustivo. Los textos prohibidos, en sus símbolos, retratan seres o influencias que se alimentan de la melancolía, del miedo y de la duda, parasitando la fuerza vital. No luchan contra su luz, simplemente la consumen por la brecha que usted, inconscientemente, mantiene abierta. Pero, ¿cómo se identifican esas rémeras energéticas? ¿Cuáles son los signos inequívocos de que la vitalidad está siendo sutilmente drenada? Pues bien, si la vitalidad es drenada, la garantía de la continuidad es el arte sutil de convencer al huésped para que proteja el drenaje. Plantar el miedo a estar sin la rémora, por mucho que chupe la vida, es una simbiosis perversa donde la víctima teme la cura más que la enfermedad, la libertad más que la jaula familiar. El miedo al vacío dejado es plantado con maestría. Su energía cósmica, que debería fluir libre, es contenida por el recelo a perder esa muleta ilusoria. La sabiduría ancestral describe lazos de sombra. Los misterios ocultos hablan de apegos autoimpuestos. Los textos prohibidos susurran sobre la negativa a soltar el peso que impide la alquimia interior, bloqueando la iluminación espiritual. El miedo a soltar es el grillete final, pero, como esa ilusión se materializa tan potentemente en nuestra psique, como esa defensa del verdugo se convierte en una realidad interna, simple. La mente, cuando herida o aprisionada por hábitos recurrentes, crea patrones de energía estancada. Esos patrones resuenan con las frecuencias del estancamiento, del miedo, de la carencia. La sabiduría ancestral siempre advirtió: lo que mantienes dentro, manifiestas fuera. Los misterios ocultos describen cómo esas sombras internas actúan como anclas vibracionales. La energía cósmica, que debería fluir limpia y potente para alimentar la alquimia interior y pavimentar el camino hacia la iluminación espiritual, encuentra presas levantadas por su propia mano, las paredes de la negación, del resentimiento, de la creencia limitante. Los textos prohibidos no hablan de entidades que fuerzan puertas, sino de aquellas que entran por las rendijas que usted insiste en no sellar. La defensa del drenaje surge porque se ha convertido, paradójicamente, en parte de su paisaje interno. Soltarlo significaría confrontar el vacío o el dolor que enmascaraba o del cual se alimentaba. El apego al sufrimiento familiar es el consentimiento inconsciente. Es la negativa a mirar la herida lo que permite que la rémora permanezca, camuflándose como parte de usted. Pero, ¿cuáles son esas rendijas? ¿Qué patrones de pensamiento y sentimiento sostienen esa simbiosis sombría? Sí, esas rendijas no son solo suyas. No, muchas vienen de lejos, como polvo ancestral que se acumula en los pliegues del tiempo de su linaje. La sabiduría ancestral no hablaba solo de karma individual, sino del peso vibracional que la familia carga a través de las generaciones. Misterios ocultos describen ciclos de dolor no sanado, patrones de escasez o conflicto que se convierten en corrientes energéticas, buscando eco en las generaciones siguientes. Los textos prohibidos aluden a pactos inconscientes o heridas abiertas en el alma familiar que se reproducen, encontrando suelo fértil en los nudos no resueltos de la psique colectiva del linaje. Esa herencia de dolor y miedo crea las condiciones ideales para que el drenaje energético encuentre morada perenne. La alquimia interior se convierte en una lucha contra sombras que no siempre se originaron en usted, pero que se han enraizado tan profundamente que parecen suyas. La iluminación espiritual es constantemente oscurecida por velos tejidos por la repetición de los errores de los antepasados, por la negativa colectiva del linaje a mirar las heridas no sanadas. La energía cósmica, que busca fluir libremente,
es desviada o estancada por esas anclas ancestrales, creando un campo propicio al parasitismo transgeneracional. La negativa a soltar el drenaje personal a menudo refleja y refuerza una negativa mayor, sistémica, del linaje a transmutar su propia carga. Pero, ¿cómo exactamente se manifiesta esta herencia? ¿Es solo memoria celular, un eco psíquico, o hay algo más sutil, una forma de conciencia que se acopla a través de los lazos de sangre? Esa herencia no es mera memoria celular, es una forma sutil de energía que se enraiza en las grietas del alma familiar e individual. ¿Dónde se esconden y se alimentan?, pregunta usted. Prosperan en las heridas abiertas que la sabiduría ancestral, en su complejidad, comprendía como nudos kármicos no deshechos. Se alimentan de los misterios ocultos, de los secretos guardados, de las emociones reprimidas que se cristalizan en bloqueos energéticos, generando un campo vibracional denso. Los textos prohibidos aluden a cómo esas sombras encuentran guarida en los patrones de pensamiento y comportamiento repetitivos del linaje, en la negativa a perdonar, en el miedo crónico que se anida en el subconsciente colectivo. Su comida es su energía cósmica vital, desviada, drenada para sostener esa estructura parasitaria ancestral. Esto impide la iluminación espiritual, pues la luz no puede penetrar completamente donde hay densidad y apego al pasado. La alquimia interior, el proceso de transformar plomo en oro, se dificulta inmensamente cuando la materia prima está contaminada por esa dieta de dolor y miedo heredados. Se alojan en las sumas de todas las negativas del linaje a abrazar su propia curación, encontrando eco en sus propias resistencias internas. Pero si se alimentan de nuestra energía y se esconden en nuestras sombras compartidas, ¿cómo se revelan? Y, lo que es más importante, ¿cómo podemos interrumpir ese ciclo? La cuestión crucial: se alimentan no solo de la energía vital desviada, sino de la propia calidad de esa energía o de su ausencia. Prosperan en el estancamiento emocional, en el dolor no llorado que se convierte en un pantano interno. Consumen la potencia no expresada, el amor no dado, la creatividad bloqueada. Es como si cada negativa a sentir plenamente, cada máscara social mantenida por miedo, cada viejo rencor cultivado, fuera un manjar para esas entidades o patrones sombríos. La iluminación espiritual es eclipsada precisamente porque la luz no consigue atravesar esa costra de emociones fosilizadas. La alquimia interior falla porque la materia prima, usted, está impregnada de resentimiento, culpa, vergüenza, residuos que la sabiduría ancestral siempre advirtió que son venenos para el alma. Se nutren de su no ser, de sus potenciales abortados, de sus misterios ocultos que usted tiene miedo de desvelar. Textos prohibidos describen rituales no de magia negra, sino de la negación de sí mismo, la invitación más poderosa para esas formas de vampirismo energético. Su energía cósmica, pura en esencia, es diluida y distorsionada al ser canalizada a través de esas fisuras internas. Pero si esa es la comida, ¿cuál es el sabor que los ahuyenta? ¿Qué dieta interior los repele? Esa es el arte de la transmutación que buscamos. Pero, antes de hablar de repeler, necesitamos entender la firma vibracional del predador. ¿Cuál es el sonido que resuena en las grietas donde se esconden? El sonido no es música, es ruido, una frecuencia disonante que vibra en la herida, en el espacio no pacificado dentro de sí. La sabiduría ancestral siempre reconoció esa vibración como la firma del miedo, de la duda, de la separación. Es el antídoto para la iluminación espiritual, un velo vibracional que distorsiona la percepción de la realidad y de sí mismo. Esos misterios ocultos no son secretos cerrados, sino frecuencias que nos negamos a sintonizar o a confrontar. Textos prohibidos, no por ser malignos, sino por revelar la crudeza de esa batalla interna, describen esos pensamientos como parásitos energéticos, acoplados a su estructura vibratoria, sintonizándose en su dolor residual. Se alimentan de la energía cósmica pura, pero la reemiten distorsionada, creando un bucle de disonancia. La alquimia interior no es solo sobre transformar plomo en oro, es sobre transformar ese ruido en silencio, esa disonancia en armonía. Pero el sonido está ahí, es audible para quien se atreve a escuchar.
es la nota fundamental de su aprisionamiento. Pero, ¿cuál es el origen exacto de esa nota? ¿Es un eco externo? ¿O la propia cuerda del instrumento? ¿Usted está desafinada? ¿Y si ese sonido fuera un nombre? Sí, un nombre para aquello que se niega a ser visto, el dolor que no cicatriza, el miedo que viste disfraces. La sabiduría ancestral nos dice que dar nombre a algo es empezar a desvelarlo, a quitarle parte del poder que reside en su sombra anónima. Esos misterios ocultos no se esconden de nosotros, somos nosotros quienes nos escondemos de ellos, por miedo a lo que su firma sonora puede revelar sobre nosotros mismos. Esa nota disonante, ese nombre, es la frecuencia específica de su emoción no resuelta, el luto no llorado, la ira reprimida, la vergüenza enterrada. Es el grito que atrae la disonancia y distorsiona la energía cósmica que fluye a través de sí. La alquimia interior exige que escuchemos ese nombre, que lo llamemos por su verdadera identidad. Muchos textos prohibidos describen rituales de confrontación interna, de invocar esas partes fragmentadas de sí a la luz de la conciencia. Es un paso vital para la iluminación espiritual. Pero ¿qué si ese nombre no fuera solo suyo, y si hiciera eco de algo que trasciende su propia historia personal? ¿Y si esa nota, ese nombre, fuera un resonar de corrientes más antiguas? La sabiduría ancestral susurra que no somos islas. Llevamos ecos de los que vinieron antes, de los dolores no sanados, de las alianzas no honradas. Esa disonancia puede ser el lamento de un linaje, la sombra de un karma colectivo que busca resolución a través de sí. Los misterios ocultos revelan que ciertas frecuencias energéticas se perpetúan, atrayendo experiencias que cantan la misma melodía de sufrimiento o aprisionamiento. Es como si la energía cósmica que debería fluir pura encontrara filtros seculares, distorsionados por pactos silenciosos o traumas generacionales. La alquimia interior, en este nivel, no es solo curar el yo individual, sino participar de una transmutación mayor, liberando no solo su nudo, sino el de muchos que le precedieron. Ciertos textos prohibidos exploran rituales de liberación ancestral, de dar nombre a esas influencias trascendentes para disipar su poder en el presente. Es un paso arduo en la jornada de la iluminación espiritual, reconocer que la lucha interna puede tener raíces que se entierran mucho más allá de su tiempo, pero si la nota es un eco del pasado, un llamado de antes, como se manifiesta en el ahora, visible y palpable, la manifestación, esa nota ancestral o personal, se teje en el tejido de su realidad diaria de maneras sutiles, pero implacables. Son los encuentros repetidos con el tipo de persona que evoca ese dolor, los escenarios que, sin motivo aparente, disparan la sensación de abandono o humillación, los patrones de pérdida que se instalan en su camino, no importa cuán diligentemente intente evitarlos. Es la energía cósmica respondiendo a la frecuencia que usted, consciente o inconscientemente, sigue emitiendo. Los misterios ocultos enseñan que el mundo exterior es un espejo impecable de nuestro universo interior. La nota no resuelta no se esconde, atrae hacia sí las circunstancias que permiten que sea tocada de nuevo, en un intento desesperado de ser vista y sanada. Esa es la danza de la reverberación, el eco materializándose en forma y experiencia. Es la dolorosa, pero precisa, retroalimentación del universo. Entender esto es el primer paso crucial en la alquimia interior. Es reconocer que el paisaje externo, a menudo percibido como destino cruel, es, en realidad, una sinfonía compuesta por sus propias frecuencias internas no resueltas. Es el gran desafío para la iluminación espiritual, dejar de luchar contra el reflejo y empezar a trabajar en la fuente de la imagen. Pero si la nota se manifiesta a través de usted, ¿cómo silenciar la resonancia sin silenciar el propio instrumento? Silenciar la resonancia no es callarse a sí mismo, sino cambiar la frecuencia. Esa es la esencia de la alquimia interior, la búsqueda de la transmutación del plomo de las experiencias dolorosas en el oro de la comprensión y del poder personal. La sabiduría ancestral, legada a través de siglos y guardada en misterios ocultos y textos prohibidos, ofrece los métodos. No se trata de huir de la nota, sino de confrontar la sombra que la proyecta,
la raíz que la alimenta. La protección real no proviene de barreras externas, sino de la fuerza interior forjada en esa forja alquímica. Prácticas como la meditación profunda, que se sumerge en las capas psíquicas donde reside la nota, la armonización con la energía cósmica para elevar su frecuencia vibracional, y el estudio dedicado para descifrar los patrones universales que rigen esa danza de causa y efecto, son los pilares. La iluminación espiritual no es un estado de ausencia de desafíos, sino la maestría sobre la propia respuesta a ellos. Es usar la propia nota como trampolín para una frecuencia más elevada, una forma de protección activa. Esas prácticas son las herramientas para desatar los nudos que aprisionan esa energía, permitiendo la liberación. Pero la liberación de una atadura es frecuentemente la invitación a explorar los reinos antes inalcanzables. La verdadera protección emerge de la forja interna, transmutando la nota en melodía de poder. La sombra proyecta la nota, pero ¿qué proyecta la luz? ¿Qué reinos se abren cuando la resonancia se eleva? Medite sobre esto, comparta su visión abajo. El diálogo expande la sabiduría. Deje su like, suscríbase a este canal para más misterios revelados, y para desvelar el arte de la alquimia interior que transforma la sombra en luz, haga clic en el video que aparece ahora.